Audiolibro: Mi armadura ante las estrategias del diablo. 1.9 Templanza, dominio propio. 1.9.1 Templanza es uno de los frutos del Espíritu Santo que le fortalecerá para anteponer la voluntad de Cristo sobre la propia, cuidando el pensamiento y guardando el corazón de pasiones e instintos desenfrenados de la carne. Esta virtud le evitará ser arrastrados por lazos de pecado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Para una mejor comprensión, trate de ilustrar este texto. Todo fruto necesita de un proceso. No nace de forma instantánea. Inicialmente la semilla debe ser sembrada en tierra fértil para que pueda germinar y nacer la planta. Luego necesitará de agua y luz para crecer, desarrollarse y llegar a ser frondosa. Si nace pero no se riega constantemente y no tiene luz adecuada, no logrará crecer y mucho menos dar frutos. La semilla es la palabra de Dios, que es sembrada y guardada en su corazón, tierra fértil, donde germina y crece porque es un corazón arrepentido y lavado con la sangre de Cristo. Luego esta plantita es alimentada constantemente de agua viva para desarrollar al árbol frondoso que es el Espíritu Santo, quien mora en nosotros y resplandece con la luz de Cristo, el cual es vivificado para dar frutos, siendo uno de ellos el dominio propio, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2 versículo 12. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Como discípulo y guerrero, debe procurar cuidar su testimonio, ser diligente en su actuar, por lo cual es imprescindible tener dominio propio, para que la mente y el alma sea guiada por el Espíritu, reduciendo de esta forma el impacto de los conflictos generados por los deseos y pasiones de la carne. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Es increíble, pero en muchas batallas se dará cuenta que el peor enemigo lo encuentra en usted mismo. Nuestros pensamientos determinan y dirigen nuestro actuar. Entonces podemos decir que los pensamientos son como el control de mando del cuerpo, y si estos son gobernados por pensamientos pecaminosos que el enemigo está sembrando y usted se lo permite, su lucha ya comenzó, y déjeme decirle que lleva una terrible desventaja, ya que el diablo está en una cabina de control central, por lo cual debe luchar por el fruto de la templanza y empezar a pelear para ganar terreno. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos capítulo 7 versículo 23. Esto es precisamente lo que debemos evitar, ya que si predomina nuestra carne en los pensamientos, seremos cautivos a la ley del pecado. Como buen soldado debemos ser libres para poder luchar la buena batalla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4.
Este autocontrol es proveniente de la naturaleza divina, por lo que solo es posible ser partícipe de él si se vivifica el Espíritu Santo. Por esta razón es que muchos no lo logran cosechar. Algunos ni lo intentan, ya que creen que alcanzar esa fuerza de voluntad depende exclusivamente de su propia capacidad, cuando lo cierto es que debe ser cultivado a través de la comunión constante con el Espíritu Santo. Es decir, usted debe hacer su parte por alcanzarlo, pero Dios activará las promesas por la cual tendrá participación de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7. 1.9.2. Importancia. Es importante fortalecer nuestra vida espiritual, porque solo a través del fruto del Espíritu Santo se logrará dominar y reprimir los deseos y pensamientos carnales, el cual tomará control sobre sus instintos, ansiedades y pasiones del mundo, evitando que nuestro cuerpo sea arrastrado al pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Digo pues, andad espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas capítulo 5 versículo 16. 1.9.3. Beneficio. El tener autocontrol de tus pensamientos ayuda a gestionar tus emociones, evitando que realices actos impulsivos y equivocados que después tengas que lamentar. Relaciones sexuales antes del matrimonio, un embarazo no deseado, infidelidad en el matrimonio, adicciones, maltratos, delincuencia, deshonra a los padres, deshonra a Dios. De no haber dominado nuestro pensamiento, este conducirá sin control nuestro actuar, cometiendo hechos impulsivos que traerán duras y terribles consecuencias. El dominio propio te fortalece y te ayuda a cuidar de tu salvación, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. 1.9.4. Consecuencias. En un mundo tan influenciado por el entorno social, es fácil desviarse del camino correcto y alejarnos de la voluntad de Dios, debido a nuestra naturaleza humana, especialmente porque a través de los sentidos percibimos y estamos vinculados al entorno, a los deleites del mundo, por lo cual será imposible que no sean estimulados y generar deseos a la carne. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20.
Pablo reconoce la debilidad. Siendo discípulo de Dios, no estamos exentos de la tentación del diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. La templanza es lo que Dios nos da como cosecha al cuidar nuestra comunión con Él, para controlar y frenar estos deseos con tendencia al pecado. A estos deseos les llamaremos concupiscencia, y a aquellos deseos desordenados sin control, lascivia, la cual incluye la incontinencia y libertinaje en lo moral, no solo en lo sexual, sino en cualquier área. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 12. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 27. El no cultivar el fruto del Espíritu Santo empodera a la concupiscencia para que gobierne mi vida, mi mente, mis pensamientos, deseos e impulsos. Es ella quien dirige y controla mi actuar de acuerdo a lo que quiere mi carne. Por lo tanto, me conducirá a un camino de muerte. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15. Ejemplo A. En una fiesta juvenil, analice cómo sus sentidos lo conectan con el entorno y lo estimulan. Escucha música que le transmite alegría, deseos de bailar y animar un poco. Observa a su alrededor y ve una aparente diversión. A esto sume que sus amigos le influyen y lo llaman a bailar y tomar alcohol. Su carne le dirá que acceda, que usted está joven y es solo diversión. Su espíritu le dirá que es un deleite carnal y que caerá en pecado. Usted deberá tomar una decisión. Su accionar dependerá de quién toma el control de su pensamiento, el fruto del espíritu, pero si no está cosechado, ganará la obra de la carne. Ejemplo B. En una cita con su novio, usted está en un lugar solo y privado con su novio, con todo el tiempo para él. En ese momento romántico en el que escucha palabras bonitas, hay besos y abrazos que sin duda estimularán sus sentidos. Usted podría pensar que ambos son solteros, que es la persona ideal con quien cree se casará, y que si usa algún anticonceptivo o método de planificación, todo estará bien. Su espíritu le dirá desde su interior que es pecado y se llama fornicación. Sin embargo, si no hay frutos espirituales en usted, el contacto físico, el cuerpo débil con naturaleza pecaminosa, producirá pensamientos que lo tratarán de justificar, que son los que influirán en su decisión, lo que finalmente direccionarán su comportamiento, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, versículo 14. No es pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. ¿De qué depende mi decisión? Usted puede decidir por una u otra alternativa,
pero el grado de inclinación hacia su elección lo determinará su vida espiritual, la comunión que tenga con el Espíritu Santo o de su vida carnal, lejana a Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito capítulo 3, versículo 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. El hecho que nuestros sentidos perciban al entorno y sean estimulados no significa que debamos acceder a ellos, ya que como hijos de luz debemos tener la fuerza de voluntad para doblegar la carne, para llevar el cuerpo de pecado a la cruz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 24. 1.9.5 Conclusiones. El hombre como tal es imperfecto, solo la fuerza y el poder del Espíritu Santo otorga la virtud del dominio propio, el cual tiene una procedencia divina y se produce como resultado de alimentar y fortalecer al Espíritu Santo, para que él pueda crecer y desarrollarse hasta el punto de cosechar frutos. Para poder activar este dominio que predomine sobre nuestra carne, considere lo siguiente. No tenga exceso de confianza en usted, sino confíe en Dios. La historia nos ha demostrado con grandes ejemplos como el apóstol Pablo, que no podemos confiar en nosotros mismos, porque el cuerpo es débil y la carne es arrastrada por emociones no controladas. Pedro estaba muy seguro de no fallar al Señor y no negarle como ya se le había dado profecía, porque estaba seguro y confiado en él mismo. Se descuidó en su oración, mientras Jesús oraba y ayunaba antes de ser entregado. Sus discípulos dormían, no se fortalecieron, por eso cuando llegó la hora, flaquearon, dudaron y se llenaron de muchos temores que impidieron obtener victoria. Por otro lado, podemos mencionar a José, quien a pesar de todo lo que le aconteció, él tenía una fuerte convicción por no fallar a Dios, pues prefirió huir de la esposa de Potifar, mujer que lo tentó. Incluso estuvo dispuesto a pagar injustamente prisión, pero no fallar a Dios, mostrando dominio propio y un comportamiento ejemplar. Génesis capítulo 39, versículos 13, 14 y 20. Fortalezca y vivifique al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, debemos preparar y limpiar el templo, cuerpo de pecado, una vez lavado con la sangre poderosa de Cristo. Por el perdón de pecados, se debe pedir en oración que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Luego, avivarlo a través de la alabanza, ayuno y sobre todo escuchar, guardar y aplicar la palabra de Dios, que es de donde procede todo conocimiento y fe. Pero yo, gracias al Espíritu de Jehová, estoy lleno de poder, también de justicia y de fuerza. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Lo que Dios da a su ejército es para vencer. Pídalo y tómelo sin temor.